Buenos días a todos, bienvenidos. Esta es la primer clase de Escritura y Camino del Ser que lleva como título Practicando la escritura terapéutica. Prácticamente a lo largo de la historia, en cada cambio humano, en cada progreso, en cada proyección, estuvo presente la escritura. Eso quizás sea lo más importante a la hora de pensar en la escritura terapéutica, en la escritura y desarrollo personal, y sobre todo, ¿por qué esto de practicarla? A lo largo de nuestra historia se nos enseña a hablar, aprendemos del ejemplo, pero en pocas ocasiones se nos enseña a escribir. Y es algo que me pasa como docente también, que se exige mucho en primario y en secundario esto de aprender a escribir. Incluso más adelante, cuando pensamos en estudios superiores o universidades, toda carrera debería tener su taller de escritura, por la importancia que tiene esto de saber expresarse a través de la palabra escrita. Y en esto de ver diferentes formas de comunicación, en esto de reflexionarlas y tratarle de darle cierta profundidad, asociándolo también a la parte inconsciente, ¿por qué? Pensemos en esto, cuando Freud inaugura esto de la terapia y de conocer la psiquis a través de la palabra, se remitió a una forma de comunicación que era la conversación. A partir de ahí empieza a surgir esto de lo terapéutico, pero en escalas más grandes. Entonces aparece una escucha terapéutica, una conversación terapéutica, hasta una charla con un amigo puede resultar terapéutico. Eso, vamos más allá y hablan de que hasta el ejercicio tiene su tinte terapéutico. Ni hablar del yoga, el pilates. Entonces, esto de lo terapéutico lo llevamos al desarrollo personal, al conocimiento de sí mismo, a desarrollar una rica vida interior a través de la escritura. Y es así como comenzamos. Cuando reflexionamos en la comunicación, prácticamente la comunicación es como la base de la interacción humana. Todo se da a través de la comunicación. Y sobre todo esto, distintos sistemas que permiten la transmisión de información, ideas y emociones. Y acá hay un dato importante. Cuando uno lee La energía interior o Tu energía interior de Deepak Chopra, dice en una parte, si reflexionamos de fondo, el universo es dos cosas. Es información y son prácticamente ideas, momentos. El universo viene a ser energía y viene a ser información. Y nosotros, en ese sentido, somos un bit que se mueve, que está, que participa, pero también que aprende, que reflexiona y que puede conocerse a sí mismo. A partir de ahora empezamos a reflexionar en los distintos sistemas que tiene la comunicación escrita, la comunicación digital, la comunicación verbal, que algo que a veces no le prestamos mucha importancia es la comunicación no verbal. Arrancamos con la más sencilla. El ejemplo es este, nosotros conversando. La comunicación verbal, la comunicación cara a cara, la utilización de las palabras. Y acá viene algo importante. Muchas veces esa conversación verbal es el reflejo del pensamiento. Uno piensa con lo que sabe y habla de lo que piensa. Entonces, Susanita, uno piensa con lo que sabe y habla de lo que piensa. Buenos días, Susana. Y en esto de reflexionar sobre la comunicación verbal, es reflexionar sobre nuestros diálogos, sobre nuestras palabras, sobre cómo nos relacionamos con las demás personas. Esto de que las palabras construyen el mundo. Entonces, viene esto de cuidado con el mundo que construís a través de tus palabras. Las conversaciones cara a cara, los discursos, los debates, las llamadas telefónicas, las videollamadas, si queremos, ya funcionan como esta comunicación cara a cara. Y la comunicación simbólica es el lenguaje de señas, pero pensemos en esto. ¿Cómo se establece esta comunicación? Por medio de convenciones, por medio de acuerdos.
No hay nada en la palabra que me haga pensar en la palabra. Es una relación inmotivada, hablan desde la lingüística. Pero incluso ese lenguaje es una convención que acordamos entre todos y decimos, bueno, esto es conversación, esto es la palabra, y a partir de acá me expreso y me comunico. No solo con los demás, sino también conmigo mismo. Y acá ya se empieza como a poner más profundo el tema. Cuando hablamos de la comunicación no verbal, para hacerlo sencillo, hablamos de una comunicación inconsciente. Podés mentir con palabras, pero no podés mentir con el cuerpo. Incluso esta comunicación no verbal ocupa cerca del 57% del mensaje que estás emitiendo. De ahí la importancia del movimiento, de saber mover el cuerpo, pero sobre todo el tema de los gestos, ¿no? La expresión facial. Un psicólogo una vez en un estudio decía que un varón con la cara puede hacer 2000 gestos. Una mujer hace más de 5000. No es que sean complicadas, es que son más expresivas. Y acá viene la expresión facial, la sonrisa, el ceño fruncido, la mirada, esto de sonreír con los ojos. Hay gente que sonríe con los ojos. Incluso si le mirás esta parte solamente te das cuenta que está sonriendo. Después, el lenguaje corporal es el movimiento del cuerpo, pero llevémoslo al punto de que cuando camines, hacelo para expresar tu vida. Y por otro lado, las señales y los símbolos, que son acciones que las tenemos acordadas en forma convencional que todos entendemos. Hay gestos que hacemos con la mano, que hacemos con la cara, que hacemos con el movimiento del cuerpo, que parecen palabras. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene esta comunicación no verbal. Y sobre todo acá que el movimiento del cuerpo prácticamente es instintivo, es inconsciente. Hay cuestiones que a veces no las analizamos a la hora de expresarnos. Entonces, esto de lo terapéutico, la programación neurolingüística, el coaching, la comunicación, un poco de lo social, nos ayuda no solo a entender mejor el mundo, sino a entendernos mejor a nosotros mismos. Y por último, llegamos a lo nuestro, que es la comunicación escrita. Cuando uno escribe, plasma, cuando uno escribe, fija, cuando uno escribe, prácticamente crea. Acá viene la reflexión que la escritura es un sistema bastante antiguo prácticamente, pero permite registrar, permite conservar y permite transmitir el conocimiento a lo largo del tiempo y de la historia. Fíjate que siempre nos enseña cuando vamos a la escuela que los primeros cuentos, las primeras historias, se transmitían por oralidad, o sea, no había esta forma de escribirlo. Entonces, acá encontramos tres tipos de escritura: la escritura alfabética, que es la que conocemos y la que manejamos; la ideográfica, que utiliza símbolos, caracteres, que son dibujitos que representan ideas o palabras; y la forma más primitiva es pictográfica, ¿no? La escritura cuneiforme de los sumerios, los antiguos egipcios. Entonces, a lo largo de la historia, fuimos buscando formas de expresarnos. Incluso, vamos a dejar un datito interesante en la clase de hoy. Cuando hablamos de 17.000 años atrás, y vivíamos cavernas prácticamente, empezamos a expresarnos o a tener tintes artísticos una vez que nos instalamos. Pensemos en este paso de nómada sedentario, y de repente estamos en una cueva, se trabaja o se pelea para buscar comida, pero aparece algo. Una vez que tenés comida, una vez que tenés un lugar, podés empezar a expresarte. Las primeras expresiones en las pinturas rupestres fueron la vida cotidiana. Pero después aparece un detalle importante, que es que nos empezamos a dibujar con las características que necesitamos. 17.000 años atrás, a alguien, son las características prácticamente del cerebro humano, es proyectar,
de querer buscar ser mejor, este instinto por ahí de superación personal, hizo que nos dibujemos de repente con las características que necesitábamos. Un hombre con piernas de ñandú, con patas de ñandú para correr más rápido. Alguien con la cabeza o con los ojos de águila para poder ver mejor. Si lo usamos hace 17.000 años atrás, ¿por qué no lo retomamos? Y empezamos a utilizar la escritura para nuestro cambio personal, para cambiar el pensamiento, para mejorar nuestras palabras, en sí, para mejorar nuestra vida. Y cuando entramos en el terreno de lo terapéutico, la escritura terapéutica viene a ser este viaje hacia el interior. Y sobre todo esto de herramienta poderosa, lo vamos a repetir a lo largo del curso. ¿Por qué una herramienta poderosa? Va a permitir explorar las emociones. Esto de, ¿qué son las emociones? Esta reacción que tiene el cuerpo ante los pensamientos, ante las ideas, ante lo que nos pasa. Liberar el pensamiento, y esto acá es digno de sentarse a reflexionar. ¿Cómo pueden ser que existan pensamientos inconscientes? Pienso y no me doy cuenta que estoy pensando, no registro lo que estoy pensando. Y acá, ¿somos conscientes de lo que pensamos? Si bien tenemos todo un encuentro dedicado a esto, pero lo que pasa con los pensamientos. Hay una frase que estaba en un gimnasio que dice, el cuerpo escucha todo lo que dice la mente. Si el cuerpo escucha todo lo que dice la mente, empecemos a cuidar el pensamiento. Es muy común escuchar esto de, lo dije por decir, te está diciendo nomás. Entonces, si hay una desvalorización de la palabra, también hay una desvalorización del pensamiento. Y si desvalorizaste el pensamiento, prácticamente desvalorizás tu identidad. Porque no lo que decía Magandhi. Sí. El que cuida tus pensamientos y que se vuelven palabras. Exactamente. Mirá que sí. Incluso en esta intimidad creemos que nadie nos escucha y por lo tanto podemos pensar cualquier cosa. Y ahí está la diferencia, ser consciente, ser responsable, no solo a la hora de hablar, porque la palabra que construye el mundo se piensa, se habla y se escribe. Y ahí empezamos a darle profundidad. Cuando pensamos en la escritura terapéutica, no se trata de escribir en forma perfecta, dejar que las palabras fluyan, convirtiéndose en el espejo del alma, en conocimiento de sí mismo, en una mejora constante. Porque a medida que lo practique, va a ir surgiendo mejores palabras, mejores estados, y hay una magia que tiene a la hora de escribir que no pensás. Pasó a lo largo del curso y de muchas personas que están participando en estos talleres que cuando termina la consigna parece que no pensás, simplemente dejás fluir las palabras. Entonces, si dejás fluir las palabras, prácticamente empezás a construir, ¿no? Entonces, uno empieza a construir, uno empieza a mejorar, uno empieza a trabajar sobre sí mismo a través de la escritura. Al practicar la escritura terapéutica, nos damos permiso para expresarnos sin miedo. Y sobre todo, en este proceso, cada palabra escrita es un paso hacia el autoconocimiento. Cada palabra escrita es un paso hacia la sanación. Pero sobre todo, este detalle de empezar a ser responsable de lo que uno piensa, de lo que uno habla y sobre todo de lo que uno escribe. Existen muchas formas de llevar a cabo esta práctica de escritura. Esto de tener un diario, donde incluso acá vamos más allá, porque es clásico de las películas, esto del querido diario. Hoy hice tal cosa, hoy, pero nosotros, ¿a qué lo llevamos? Nosotros vamos más allá, los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Porque real es aquello que existe en tu interior, incluso pensemos en Platón, 500 años antes de Cristo, cuando decía el mundo físico y el mundo de las ideas. Y terminaba diciendo que el mundo de las ideas era mucho más real que el mundo físico. Entonces acá viene esta cuestión de las creencias,
los pensamientos, porque incluso pensemos en esto, verdad termina siendo aquello que se repitió muchas veces. Verdad termina siendo aquello que nos repetimos a nosotros mismos. Y acá viene la pregunta, ¿qué nos repetimos a nosotros mismos? ¿No? Entonces, otros prefieren ejercicios guiados, como un curso, como estos encuentros donde a lo largo de 30 y pico de clases, 37, tenés ejercicios de escritura todo el tiempo, en los cuales pensamientos, ideas, manifiestos, poemas, análisis de experiencias. Y acá viene esto de una lista, un manifiesto y diferentes formas que tiene la escritura para poder trabajar en nosotros mismos, en nuestros pensamientos y en nuestras ideas. El poder de la escritura radica en su capacidad de hacer visible lo que muchas veces resulta difícil de explicar en voz alta. Ya tiene esto de lo hago en la intimidad. Escribir, en cierta forma, es como meditar prácticamente. Esto de no pensar, esto de centrar la mente en una sola cosa, esto de vivir el momento. Al escribir, podemos convertir el caos en claridad, la angustia en comprensión, el dolor en aprendizaje. Había una imagen de una persona que acá tenía como un hilo enredado. Ese hilo enredado pasa al papel y la persona respiraba tranquila. Y es eso lo que hacemos a veces con la escritura. Esta práctica constante te va a ayudar a entenderte mejor, va a ayudar a procesar tus emociones, pero sobre todo transforma la narrativa personal. Y acá viene la pregunta, ¿qué me digo a mí mismo? Porque eso que me digo a mí mismo una y otra vez, en cierta forma se convierte en verdad posteriormente. Y lo que estamos diciendo no es algo nuevo. Alguien en la historia, más o menos 100 años atrás, dijo, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Entonces ya no estamos hablando de una prueba de que si es verdad o si es mentira, verdad termina siendo aquello que se repite. Entonces, ¿qué verdad nos decimos a nosotros mismos? La escritura va a jugar ese papel importante a la hora de poder revelar o sacar a la luz pensamientos, emociones y sentimientos. La escritura es una herramienta o un recurso para sanar prácticamente. Un acto de amor propio, un diálogo con nuestro ser más profundo, porque vamos a ello, vamos a los pensamientos íntimos, las experiencias, las ideas. Cada hoja en blanco es una oportunidad para soltar, pero sobre todo para reconstruir y avanzar hacia una vida con mayor claridad y bienestar emocional. Pensemos en esto, ¿por qué bienestar emocional? La enfermedad no puede habitar un cuerpo emocionalmente sano. Fíjense qué importante esto de ser claro a la hora de pensar, a la hora de emocionarse, a la hora de sentir. En cierta forma se llama congruencia y te lo da la escritura. Qué Esto de, bueno. esto de poder escribir sobre tus pensamientos, sobre tus ideas, sobre tus sentimientos, sobre tus creencias, sobre tu fe. ¿Para qué? Para darte a entender que tiene valor, que en verdad la palabra construye el mundo. Entonces, a partir de ahora, ¿qué mundo construyo a través de mi palabra, a través de la escritura, a través del pensamiento? Escribir sobre uno mismo es una forma de explicarme, de poner en orden mi mundo. Esto de que la escritura ordena. El ejemplo más sencillo que vivimos todos es ir al supermercado con una listita. Entonces, esa listita prácticamente ordena el recorrido, ordena la compra, ordena el gasto y te ubica, te hace tener cierta coherencia, cierto orden a la hora de moverte en un lugar que es el supermercado. Si no estuviesen dictados por la intención de hacer literatura, podría decirse que esos textos, tan directamente basados en situaciones reales, en datos verdaderos, son el resultado de insólitas sesiones terapéuticas. Entonces, en ocasiones, el resultado es un alivio.
esto de que mucha gente descubre que en la escritura se puede desahogar. Incluso en parejas a veces pasa de que si no te animás a decirme algo, escribilo. Y termina siendo una forma de comunicación tan real como la palabra, una forma de comunicación tan real como el pensamiento. Y acá pensemos en esto. Lacan hablaba en la instancia de la letra que el inconsciente se estructura como un lenguaje. El inconsciente, ¿qué viene a ser? Un conjunto de palabras, un conjunto de oraciones, un conjunto de ideas que lo podemos cambiar, que lo podemos ordenar a través de la escritura. La escritura es un recurso en psicología, en el desarrollo personal, prácticamente en todas las áreas del saber. La escritura es un recurso importante. Tanto escribir como leer. El ser humano interpreta desde hace muchos siglos la obra literaria como una manera de liberarse del dolor. Fíjense esto, la escritura como liberación del dolor, la escritura como desahogo, la escritura como encuentro con la paz. Aristóteles ya hablaba de la catarsis como purificación. Y pensemos en esto, la escritura purifica, la escritura ordena, la escritura te mantiene enfocado. Lo voy a repetir de vuelta, todo libro de desarrollo personal, de autoestima, en algún momento te manda a escribir. ¿Por qué? Porque es lo que te va a fijar lo que te va a fijar las acciones, lo que te va a dar continuidad. ¿De dónde sale a veces la voluntad? Del hecho de tener claro el objetivo. Y acá las artes tienen por ahí ese objetivo de sacar de mi interior para poder conocerlo. De este modo, las disciplinas artísticas hacen liberar a la psiquis de todo aquello que lo desborda. La escritura libera a la psiquis de todo aquello que te desborda. Y en eso vas a encontrar pasiones, fuerzas desenfrenadas, emociones intensas, experiencias. La mente es un aparato generador de textos. Pensemos en esto. Tenemos cerca de 70.000 pensamientos al día. ¿Qué quiere decir esto? 70.000 oraciones. Y a partir de ahí, ¿de cuántos somos conscientes? ¿Cuántas controlamos? ¿Cuántas veces dejamos que los pensamientos simplemente se desborden? Entonces, la mente construye, la mente deconstruye, la mente puede reconstruir. Y ese es el sentido de la existencia prácticamente. Hay una parte que tenemos, hay una herramienta poderosa que nos permite cambiar, que nos permite reconocernos, incluso que nos permite crecer. Hoy, quizás en tiempos de crisis mundial, el hecho de sentarse y escribir lo que uno quiere, hacer una lista de las cosas por las que se sienta agradecido, le cambia el estado prácticamente. Entonces, son momentos en los cuales uno debe buscar herramientas que le permitan crecer, que le permitan cambiar, que le permitan mejorar. La escritura es una de ellas. Y es a partir de la escritura que podemos empezar a tener continuidad, a tener voluntad, pero sobre todo a ser mejores personas. La cura por la palabra escrita. Y acá habíamos hablado de la responsabilidad, pero vamos a hablar también del compromiso. Esto de escribir sobre su trabajo. Y cuando uno escribe un objetivo, prácticamente aumenta su compromiso consigo mismo. De esto de el lunes empiezo, son palabras que quedan sueltas. Imagínate si lo escribís y pones un horario y haces un diagrama y organizás la semana. En algún momento lo vas a hacer. Esa persona que se hace un cuadrito y lo lee todo el tiempo, en algún momento lo hace, porque fija la idea, porque mantiene el objetivo, porque conecta con aquello que quiere. Que viene a ser lo importante, mantenerte conectado con aquello que querés a través de la escritura. Y por eso tiene un tinte terapéutico, porque me lleva a operar mejor con mi realidad. Y esa realidad son los pensamientos, son las emociones, son nuestras propias ideas. Participación activa va a ser los ejercicios. A lo largo del
del curso tenemos esta parte teórica en la cual explicamos un tema, y después vienen 3 ejercicios, esta clase tiene 4. ¿Para qué? Para poder asimilar o para encontrarnos con lo que vimos en forma teórica, lo vemos a través de la práctica. Esto de expresar sentimientos a través de la escritura también favorece la reflexión. Entonces, acá nos damos cuenta que el hecho de plasmar ideas en un papel tiene este tinte liberador prácticamente. Por eso hablamos de curar a través de la palabra escrita. Y vamos a dejar algo, esto de la acción de curar. En un libro una vez encontraba que curar quiere decir hacer sagrado. Así que imagínense esto, hacer el pensamiento sagrado a través de la escritura, hacer una acción sagrada a través de la escritura, convertirse en alguien sagrado a través de la escritura. Entonces es por ahí la magia que podemos encontrar a la hora de pensar en la actividad de escribir como una base para el cambio personal. Esto del autodistanciamiento también se conoce como objetividad a veces. ¿Cómo hago para pararme y verme desde lejos? La escritura te va a permitir tomar un poquito de distancia en algunas ocasiones. Te da otro punto de vista. Tomar distancia para verlo mejor. Escribir implica un proceso secundario de elaboración. Tenés que pensar cada palabra. Incluso, pensemos en esto, si hablamos de cómo reaccionamos ante la vida, el instinto funciona rapidísimo. Incluso si algo llegara a tu cara, vos te cubrís sin ni siquiera pensarlo. Si querés tirar una bola de básquet en un aro, el cuerpo lo hace. Si querés calcularlo en forma mental, vas a tardar un montón. Acá lo que tiene, la escritura es lento. La escritura te da la posibilidad de cambiar de palabra. La escritura te da la posibilidad de cambiar de oración. La escritura te da la posibilidad de tachar y empezar de nuevo, creando así realidades nuevas prácticamente. Entonces, la escritura como terapia ayuda a la resolución de problemas en este sentido, por eso produce cierto distanciamiento. Esto de romper círculos viciosos, esto de resolver problemas. Pensemos en esto, a mayor saber, mayor inteligencia. A mayor inteligencia, mayor capacidad de obrar, y a mayor capacidad de obrar, mayor resolución de problemas, que es lo que hoy en día prácticamente se busca. Esos jefes que te dicen, tráeme soluciones, no problemas, es una frase que se repite mucho. Pero en nuestro interior, la escritura va a funcionar para esto. Ya recurrimos a soluciones, empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista, pero porque nos sentamos. La escritura, al ser lenta, tiene esta capacidad de darte más conciencia. Te centrás en el problema cuando lo escribís. Y por eso aparecen recursos y mecanismos para poder superarlo. Por la concentración que tiene, porque fijás tu energía, fijás tu atención, fijás tu intención en una sola cosa en ese momento. Estás escribiendo. Desde organizar el día, organizar el mes, hasta eliminar pensamientos, sentimientos, emociones, recuerdos. Uno lo hace a través de la escritura. Si tomamos por un segundo la eliminación del ego del budismo zen, esto de reconocer, enjuiciar y eliminar, con la escritura pasa lo mismo. Reconozco lo que no quiero, lo escribo porque no quiero y por último me despido. Es como una pequeña técnica de distanciamiento de los problemas, de los pensamientos, de las experiencias, incluso de los recuerdos. ¿Cuál es el objetivo? Crear un enfoque nuevo, tener una nueva visión. Y esto es, pensemos en esto, la diferencia entre ver y mirar. Ver es la acción física, pero mirar es cargarlo de sentido. Cuando uno mira, mira con lo que sabe. Entonces, uno se relaciona con el mundo a través de lo que sabe. De ahí la importancia de reconocerlo, de repasarlo y de tenerlo en cuenta
a través de la escritura. Acá, Jane Williams es un psicólogo muy conocido de Estados Unidos. Lo quisimos agregar porque es importante la escritura como recurso en la enfermedad. Hay muchas historias de gente que le pone ganas, que supera adversidades y a veces no logra explicar cuál fue su recurso. Pero la escritura acá te mantiene conectado con. Cuando uno escribe, desde el lado artístico, desde la emoción, desde la creatividad, está creando. Entonces, prácticamente trabajan los dos hemisferios del cerebro, pero la escritura acá te va a dar un estado, la escritura te va a dar continuidad, la escritura te va a dar voluntad, la escritura va a ordenar el pensamiento en este sentido. Y sobre todo, en este momento de desequilibrio, como es la enfermedad, la escritura puede jugar para restablecerlo, sobre todo por el enfoque. No queremos decir con esto que la escritura es una forma de liberación del estrés y los traumas, ni que sea capaz de curar, pero sí mejora el ánimo, reduce la ansiedad y sobre todo las consecuencias físicas. Recordemos esto, el cuerpo escucha todo lo que dice la mente. Entonces, ¿qué le decimos al cuerpo? A través de los pensamientos. ¿Qué le decimos al universo? A través de los pensamientos. ¿Qué le decimos a la vida? A través de los pensamientos. Entonces, la escritura en este sentido va a jugar. ¿Para qué? Para que ese pensamiento, para que esa emoción se pueda ordenar. Y en ese sentido, refuerza y cuida de nuestra salud. ¿No sería descabellado entonces prescribir, por ejemplo, la terapia poética a pacientes con ciertos rasgos para prevenir futuras enfermedades? O mejorar síntomas de algunos trastornos relacionados con el estrés o con la ansiedad. Incluso esto de las enfermedades nuevas, angustia, estrés, ansiedad, depresión. Y a veces eso pasa por falta de un objetivo, eso pasa por falta de una meta, eso es pequeños desórdenes a nivel emocional, del pensamiento, físico, que muchas veces empezamos a trabajar con la escritura, donde lo ordenamos mentalmente, donde lo ordenamos emocionalmente, empezamos a sanar. Entonces, por eso esto de que la enfermedad no puede habitar un cuerpo emocionalmente sano. Entonces, busquemos la sanación emocional, busquemos una purificación de nuestros pensamientos. Incluso hay un libro que se llama El recto pensamiento de Manly Hall, es un folleto, tendrá 40 páginas y si lo buscan en YouTube es un audiolibro de 1 hora. Pero tiene 2 capítulos que uno se llama La causa de las enfermedades y otro se llama La cura de las enfermedades. Y el libro se llama El recto pensamiento. Entonces, fíjense la relación. El pensamiento viene a ser esto, algo que hacemos en nuestra intimidad, supuestamente nadie lo escucha, entonces creemos que podemos pensar cualquier cosa. Una de las cosas que debemos retomar en este curso, pero sobre todo que quede claro en el encuentro de hoy, la responsabilidad del pensar y cómo la escritura colabora en ese orden del pensamiento. ¿Continuamos? ¿Dice receso ahí? No. Continuamos. Cuando pensamos en los ejercicios de escritura, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de ejercicios nos podemos encontrar? Los ejercicios en la clase de hoy, pero sobre todo a lo largo del curso y de los otros 2 niveles más que existen, los ejercicios van a tener esa función terapéutica. Ejercicios para conocerse a sí mismo. Pensemos en esto, ¿no? Empezar a descubrir pensamientos, descubrir emociones, analizar experiencias. Y así me voy conociendo a mí mismo y empiezo a ver mis reacciones, recupero mi historia,
¿Qué me pasó en la infancia, en la adolescencia, en la juventud? Recordemos esto, la personalidad se crea entre los 0 y los 7 años, pero después se refuerza durante toda la vida. Entonces, durante la vida vamos a tener diferentes tipos de experiencias que nos lleven a reflexionar, a pensar, a conocernos a nosotros mismos. Y en esto de conocernos a nosotros mismos es empezar a mirar lo que pensamos, lo que sentimos, cómo reaccionamos, qué recordamos, ¿no? Y sobre todo, qué palabras dan vueltas en nuestro interior que son las que después van a crear la realidad. Ejercicio de escritura para superar problemas concretos. Entonces, si bien la escritura tiene esta capacidad de ordenar, de organizar, de dar autodistanciamiento y otro punto de vista, es claro que son las condiciones que necesitamos para resolver problemas concretos. Incluso Einstein decía, un problema no se puede resolver en el mismo nivel de conciencia que se creó. Necesitas un nivel superior. La escritura te da ese nivel superior. Por eso es tan lenta, por eso es tan selectiva, por eso lleva a veces tanto tiempo. Porque la escritura es prácticamente poner conciencia. Y por eso muchos libros terminan siendo muy detallistas a la hora de escribir, porque tienen esto, la escritura tiene esa capacidad de no tener imágenes, no tiene imágenes en movimiento, simplemente lo tiene que describir con palabras. Mientras mejor lo describa, mejor va a ser la resolución, mejor va a ser la superación. Entonces, vamos a tener también en, en el curso ejercicios para superar problemas. Y muchas veces ese problema es una forma de ver, muchas veces ese problema es una creencia, muchas veces ese problema es una estructura. Y lo puedo cambiar con paciencia, con trabajo, a través de la escritura. Ejercicio para aumentar la autoestima. Es conocerse a sí mismo, es empezar a valorarnos, es empezar a creer en nosotros, es cambiar el sentimiento. Y uno lo cambia también a través de la escritura. Esto de en qué pienso, lo que pienso se convierte en sentimiento, lo que pienso se traduce en emociones, lo que pienso se traduce en palabras. Entonces, la escritura va a jugar en esto de poder cambiar lo que pienso, poder cambiar lo que creo, poder gestionar mejor mis emociones. Y también vamos a encontrar ejercicios para mejorar nuestras relaciones. Cuando uno piensa en relaciones no es solamente relación con las demás personas. Pensemos que también estamos relacionados con nosotros mismos, estamos relacionados con este cuerpo, estamos relacionados con una historia familiar, estamos relacionados con una historia de la humanidad, estamos relacionados con el mundo, con el universo, con la vida. Entonces, esta relación se amplía, ¿no? Incluso había un autor que decía, los límites de tu mundo o los límites de tu universo son los límites de tu lenguaje. Fíjate esto, cómo mediante la escritura viajas en el tiempo, mediante la escritura recorres otros mundos, mediante la escritura recorres otro universo, mediante la escritura podés mejorar las relaciones, pero en todo sentido, con las demás personas. ¿Por qué? Porque a través de la escritura vas a ir desarrollando calma, tranquilidad, paz. Y lo más lindo es que eso se contagia, ¿no? Esto de poder generar sentimientos, esto de poder sanar, esto de poder tener un objetivo, de tener continuidad. La escritura va a jugar un papel importantísimo a la hora de poder crecer, cambiar y mejorar. Entonces, por eso es que elegimos estos ejercicios y tenemos también esta división de empezar a entender que existen ejercicios para conocernos a nosotros mismos, para superar problemas, para aumentar la autoestima y sobre todo para mejorar nuestras relaciones. Y llegamos al ejercicio 1. El ejercicio 1
lleva el nombre de Preferencias, es un poema de Wisława Szymborska, y la idea es que pensemos y escribamos cuáles son nuestras preferencias en la vida. Obviamente que es un ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio sería? Un ejercicio para conocerme a mí mismo. Y a partir de este conocimiento de mí mismo, crear una pequeña poesía. Entonces, cuando uno piensa en sus propias preferencias, las reafirma, ¿no? Y sobre todo nos damos el placer de expresarla con libertad. Y acá nos vamos a dar cuenta que aparece la conciencia, en esto de ser selectivo, en esto de preferir una cosa y no preferir otra, pero también hace al conocimiento de nosotros mismos. El poema que tenemos que emular o que tenemos que imitar dice así: prefiero el cine, prefiero los gatos, prefiero los robles a orillas del río, prefiero a Dickens a Dostoyevsky, prefiero que me guste la gente a amar a la humanidad, prefiero tener a mano hilo y aguja, prefiero no afirmar que la razón es la culpable de todo, prefiero las excepciones, prefiero salir antes, prefiero hablar de otra cosa con los médicos, prefiero las viejas ilustraciones, prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos. En el amor, prefiero los aniversarios no exactos que se celebran todos los días. Prefiero el tiempo de los insectos al tiempo de las estrellas. Prefiero tocar madera. Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo. Prefiero tomar en cuenta incluso la posibilidad de que el ser tiene una razón. Entonces, a partir de acá, pensar en nuestras propias preferencias como una estrategia, como una forma de conocernos a nosotros mismos. Piensen que es un primer acercamiento a la escritura terapéutica y lo hacemos a través de un pequeño poema. Hagamos 10 prefiero, 7, 5, lo que nos salga. Pero tengamos en cuenta que esas preferencias son nuestra propia selección, esas preferencias es parte del conocimiento de sí mismo, esas preferencias son la reafirmación de lo que somos, fortaleciendo también nuestra propia identidad. Este es prácticamente el ejemplo de lo que sería todo el taller, y casi siempre vamos a tener estos 10 minutos en los cuales son para nosotros, son para escribir, son para proyectar, son para producir prácticamente. Siendo un curso taller de escritura terapéutica, inevitablemente va a tener este momento en el cual a través de la escritura nos conocemos a nosotros mismos y nos damos este espacio para liberar pensamientos, emociones y creencias. ¿Sí?
Bueno, yo voy a leer el mío. Me quedaron 7 prefiero. Incluso para tomarlo como ejemplo, yo dejé el tiempo de 10 minutos porque mucha gente por ahí lo ve grabado y ya tiene los 10 minutos para poder Claro. escribir. Poema prefiero. Prefiero despertar con un objetivo. Prefiero hacer ejercicio aunque no tenga ganas. Prefiero leer cuando faltan respuestas. Prefiero escuchar a decir palabras sin sentido. Prefiero reflexionar a creer, porque la creencia no se discute. Prefiero escribir, porque la escritura ordena mis pensamientos y mis emociones. Prefiero estar en calma y tranquilo, porque son estados que se contagian y se comparten. Está bueno. Ese fue mi... Salieron 7, sin querer, 7 prefiero, porque incluso sirve para conocerte a vos mismo, para saber justamente tus preferencias y qué proyección tenés hacia la vida prácticamente. Yo no puse, hola, buen día, Hola. Hola. o sea, simplemente enuncié la preferencia, pero no la... Ah, no pusiste prefiero. No puse nada. A ver cómo quedó. Claro, por ejemplo, dice, prefiero regar las plantas, prefiero compartir con mis hijos, prefiero mirar un paisaje nuevo, prefiero entrar en mi interior, prefiero comer rico, prefiero escuchar a la gente sencilla, prefiero mi casa, prefiero la risa y prefiero mirar con amor. Pero no puse contra qué, digamos. Me quedó re lindo, no hacía falta el contra qué. Ah, bueno. Lo agregué yo de tantas veces que lo he hecho. Pero incluso, fíjate, haciéndolo repetidas veces, te salen diferentes preferencias. Sí, claro. ¿Sí? Yo habré hecho 10 ya de estos prefiero. Y siempre salen 5, 7, 10 cositas diferentes. Que van... Inclusive iba a cortar en 5 porque pensé que no tenía más y me aparece. Sí, aparecen. Y es el simple ejercicio de conocerse a sí mismo. Es el simple ejercicio de ver en tu interior qué preferís. Y a partir de reconocer qué preferís, lo podés salir a buscar. Si no lo conocés, ¿cómo haces? Fíjate lo profundo que fue 10 minutos de escritura que para descubrir tus preferencias y a partir de esas preferencias poder moverte en el mundo. Eso es lo bonito de tener a mano tu propio listado de preferencias. ¿Por qué? Porque te ayuda a convivir, te ayuda a moverte, te ayuda a estar mejor. Sí. Vamos, Normita. Sí, yo también la vez anterior había escrito en la clase 0, prefiero, y había hecho, lo estaba mirando recién, hice 11, y ahora no, ahora hice menos. Y bueno, te leo. Prefiero la verdad sin titubeos. Prefiero estar en paz. Prefiero estar con miles de proyectos e incertidumbres a la triste certeza. Prefiero la libertad con todos sus vericuetos y la tranquilidad de no saber quién soy, pero sí lo que no soy. Prefiero seguir peleando con mis ambivalencias y la seguridad de ese bello lugar con el que sueño para tomar mates en mi alegre compañía. Mirá qué buen ejemplo. Hace unos meses, 3 seguramente, hiciste un preferencia que te salieron 11 y ahora hiciste otro. Si te pones a comparar los dos son totalmente diferentes. Sí, ¿no? Yo lo estaba queriendo comparar. Las preferencias del momento, incluso es un bonito ejercicio para hacerlo. La del mate se repite, ¿eh? Claro. Eso seguro. Bueno, algunas vamos a tener que se arrepientan, pero me encantó ahí el aporte de Su también, porque hace al conocimiento de sí mismo el hecho de reconocer nuestras preferencias. ¿Y en qué momento lo hacemos? ¿No? Fíjate que este ejercicio de conocerse a sí mismo está menospreciado, está desvalorizado, no se tiene en cuenta a veces, pero si no sé lo que prefiero, ¿cómo salgo a buscarlo? Entonces, prácticamente la profundidad hoy del ejercicio la dieron ustedes, con esto de sacar a la luz nuestras preferencias para conocernos a nosotros mismos y saber qué buscar en la vida. Bien por las dos, vamos con el segundo. El ejercicio 2, a veces lo hacemos, a veces no, pero pónganle el título que se llama Ficha para la Sanación.
bloqueo, cuando existe falta de acción, cuando existe falta de proyecto, ¿cómo hago para organizarme? Esto de ficha para la acción. Cada vez que tengo un desafío nuevo, cada vez que hay una situación a resolver, debemos tener en cuenta este tipo de preguntas. Esta ficha para la acción sirve para poner en orden las ideas, sirve para planificar. Es una forma de actuar, incluso antes de actuar. Es visualizar, siendo conseguido para mejorar la motivación y pensar en cómo asimilarlo si finalmente las cosas no han salido como esperábamos. Estas son 10 preguntas que están presentes en el logro, están presentes en la continuidad. Pensemos en esto, cada vez que tenemos una situación a resolver o un proyecto, la primera pregunta ¿es una meta realista? ¿No? Entonces, es plantearse y sobre todo, acorde a la realidad. ¿Es una meta realista? Es como la primera pregunta. ¿Qué quiero? Viene ahí. ¿Es una meta realista? ¿Qué quiero solucionar? ¿Es una meta realista? Razones por las que quiero lograr esa meta. Si uno expone las razones por las que quiere lograr. Fíjense cómo mantiene la motivación, mantiene el objetivo. ¿Cuáles son los objetivos concretos que quiero alcanzar? ¿No? Mejor figura, mayor salud, más dinero. ¿Qué objetivo concreto querés alcanzar? Y sobre todo esto, nada de ambigüedades, objetivo concreto. ¿Qué objetivos concretos alcanzar? Los primeros pasos, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles serán los pasos siguientes? ¿Cuándo empezaré? Esto de el lunes empiezo, ¿no? Hoy, ahora. Personas, actividades que me pueden ayudar, obstáculos que puedo encontrar. ¿Cómo sería mi vida si el plan funciona? ¿Cómo asimilaré si no funciona? Entonces, esta ficha para la acción te lleva a replantearte el objetivo, te lleva a despejarte dudas, te lleva a organizarte, te lleva a tener un pequeño plan. Y prácticamente una persona que no tiene un plan que seguir, dice, piense y hágase rico, es como un barco sin rumbo. No tiene lugar a dónde ir y encuentra el desastre con total seguridad. Ficha para la acción es un pequeño plan que te da conciencia de lo que querés hacer, de cuándo lo querés hacer, de cómo lo querés hacer. Dale. Ya terminamos igual, queda poquito. Ah, bueno, pensé que seguía mucho tiempo. Disculpa. Este ejercicio ya no lo vamos a hacer, ¿no? ¿O sí? No, ese quedaba como una recomendación. No quería interrumpir, perdón. Para situaciones. Yo también me tengo que ir. Bueno, terminamos de explicar y capaz que lo llegamos a hacer si tenemos un ratito. Acá, para Su, creo que Norma ya lo había hecho, medicamento para la autoestima, ¿no? Sí, la que tarea ya lo había consiste en inventar y escribir el prospecto de un medicamento para mejorar la autoestima. Y en esto le incluimos nombre, composición, indicaciones, contraindicaciones, posología y efectos secundarios. Pensemos en esto, muchas veces inventamos lo que necesitamos. De ahí la importancia de, a ver, ¿qué medicamento para la autoestima podré crear? ¿Qué nombre? ¿Qué tiene? ¿Cómo se toma? Las contraindicaciones, la dosis y los efectos secundarios. Acá, ¿lo tenés a mano? ¿Yo? Sí, lo tengo. Así lo escucha Su. A ver, que lo busco. Aguantame un minuto. Yo sé que lo hice. Era medio ridículo. No, no hay nada ridículo acá. Porque se me terminó el cuaderno justo, estaba viendo. Y así que tiene que estar por acá. Aguantame un minuto, Tengo tantas cosas acá. Entonces, en esto de crear un medicamento para la autoestima... acá está, medicamento para la autoestima. Acá lo encontré. Sí, era bastante ridículo. No me acuerdo si lo leí, porque era tan...
Un sombrero de posibilidades se llamaba. ¿Cómo se usa por la mañana? Había puesto. Indicaciones, un sombrero por la mañana es la dosis. Contraindicaciones. No mirar precios. Cambios permanentes. Bueno, estoy leyendo cualquiera. Posología. Amor propio, voluntad, adrenalina. Efectos secundarios. El exceso de adrenalina puede provocar... no sé qué puse. Bueno, pero en esto de hacer un medicamento para la autoestima, Muy bueno. hacían cremas, ¿te acordás? Un resbaladil. Sí, no sé, efecto secundario, el tema ya está olvidado, había puesto. Ejercicio mental, cualquier idea nefasta se descarta. Te pones el sombrero y salís a caminar para que tenga mejor efecto. Al caminar permite una mejor asimilación. Un baño matinal te pone la mejor ropa, salís de compras, te compras un chocolate y te lo comes. En tanto recorres los negocios eligiendo algo bonito y nada más, y te compras sin miramientos. ¡Qué bueno! Está bueno. lo hice más largo, pero no sé, no me... ¡Qué bueno! No hiciste un medicamento, hizo un sombrero y sobre todo la cabeza, los Creo que no lo pensamientos. había leído, no lo había leído, ¿no? No me No, no lo acuerdo. habías leído, no lo No, habías porque leído. era muy ridículo y encima sigue. Muy Me bueno, encanta, no, lo no, voy a muy hacer. bueno, muy bueno. Sobre todo ahora que el que lo escucha por ahí o lo ve grabado, ya se da una idea de que no es solamente un medicamento. Unos lentes, unos auriculares, unas zapatillas que te llevan al lugar correcto. O sea, me encantó la amplitud que le diste en 2 minutos prácticamente. Sí, ahora ya está. Genial. Después lo voy a volver a leer para ver qué escribí, porque ya no me acuerdo. Bueno, yo me tengo que ir. Bueno, Sí, bueno. yo también. Sí. Eh, ¿Cómo? Ah, sí, no siguen después las clases. Sí, ahí tenemos que esperar que den otra clase gratuita, ¿no? la que sigue es gratuita también. Ah, buenísimo. La del sábado que viene es gratuita también. Ah, Así está que buenísimo. ahí podés estar. Seguramente hacemos un vivo en la semana Sí, promocionando el curso. Así que quedaban 2 ejercicios y el cierre que los dejo grabados y sí, subimos al Lo grupo podemos así hacer por lo... nuestra cuenta igual los ejercicios, ¿no? Claro, Para es la... un poco la idea. Por eso yo dejo el espacio ese de 10 minutos para que el que Genial. lo ve grabado lo pueda hacer y sienta como que está participando del taller. claro. Esa es Sí. un Yo poco la idea. voy a tratar Muchísimas de gracias, organizarme me encantó. para estar más tiempo. Dale, dale. Incluso hay una semana más, así que el sábado que viene a las 10 de la mañana vamos a estar con otro encuentro y ya de aquí a 2 semanas empieza El curso. empieza la formación. Pero Bueno, son 2 clases gratis y un vivo. Entonces eso está bueno. ahí tenemos como para interactuar, para conocernos, para conversar, y si quieren va a haber 11 clases más. Bueno, Bueno, Así muchas que, gracias. te bueno, dejo. Chau. Chau, Susana. Chau, Ale. Chao, encantada. los espero el sábado que viene. Bueno, el ejercicio 4 es ejercitar un poco el ejercicio, del sentido del asombro. La costumbre nos deja una telaraña en las pupilas, esto de no poder ver, ¿no? ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a pasar por siempre por el mismo lugar. Aunque estemos acostumbrados a este mundo, si lo pensamos bien, podríamos vivir siempre en el reino del asombro, si lo miramos todo como si fuéramos niños o extraterrestres. No sería extraño que todo lo que nos rodea, incluido nosotros mismos, nuestros ojos, nuestro cerebro, nuestras manos, la hierba, la inmensidad del universo, una simple mota de polvo, el primer rayo de la mañana, el hecho de vivir, son acontecimientos con los que convivimos sin darnos cuenta de su grandeza y su misterio. Esto de que en la vida prácticamente hay un misterio por comprender. No por revelar, sino por comprenderlo, por saber que está. La idea es escribir cada día al menos algún hecho que produzca asombro, un acontecimiento extraordinario, que aunque la costumbre lo haya hecho habitual, no deje de ser extraño.
Al desarrollar esta práctica de escritura terapéutica, podemos aumentar nuestra autoconciencia y comprensión de nosotros mismos. Fíjense qué importante, porque la autoconciencia es propia del ser humano. El ser humano desarrolla esta autoconciencia, esta capacidad de conocerse a sí mismo, de observar sus pensamientos, sus emociones, identificar y superar patrones y hábitos limitantes. Primero debemos reconocerlos, después empezamos a superarlos. Desarrollar confianza y esta resiliencia, que es la capacidad de resolver, lo da muchas veces la escritura. La continuidad, la voluntad, el ánimo, surge de aquello que escribimos. Clarificar nuestros valores y objetivos, crear un plan de acción, como vimos en el ejercicio anterior, liberar emociones y pensamientos negativos, pero sobre todo también cultivar una mentalidad positiva y a la vez creativa. Para terminar, pensemos que la escritura terapéutica es un regalo que podemos darnos a nosotros mismos. Una herramienta para el crecimiento y el desarrollo personal que nos permite sacar la mejor versión de nosotros mismos. Por lo pronto es una invitación a tomar el bolígrafo y el papel y comenzar a escribir, y comenzar a descubrir tu verdadero potencial y crear la vida que siempre has soñado. Muchas gracias a todos. Esto es Escritura y Camino del Ser. Esta es la clase 0, en la cual hacemos una breve presentación del curso. Conserva esta estructura, siempre hay un tema en el cual desarrollamos, participamos, conversamos. Hay un receso, un descanso, esta vez no se hizo, y después del receso tenemos 3 ejercicios de escritura en los cuales llevamos a la práctica lo que vimos en la teoría, como una forma de poder asimilarlo mejor. Entonces, desde la escritura y el desarrollo personal, prácticamente abrimos camino a la mejor versión de nosotros mismos. Muchas gracias a todos, queda abierta la invitación. Esto es Instituto Fénix y el curso se llama Escritura y Camino del Ser. Gracias a todos y los espero en el curso.